Madre Teresa de Calcuta. Si os digo este nombre, probablemente os recordará a vuestra abuela. Si tenéis una abuela buena, claro. Si es una abuela mala, pues probablemente no. Probablemente a la mente solo os vengan buenas palabras, una anciana buena que ayudó a los pobres y a los enfermos, que dedicó su vida a los demás y un largo etcétera. Probablemente algunos sepáis que fue declarada santa por la Iglesia Católica en el año 2016, que para quien no lo sepa, ser declarado santo por la Iglesia Católica es más o menos el equivalente a ser declarado semidios por los romanos. Sería así como la Hércules de la Iglesia Católica. Pues ¿qué pasaría si os dijera que en realidad Madre Teresa de Calcuta era una muy mala persona, que de santa no tenía absolutamente nada, que más que ayudar lo que hizo fue perjudicar, que se regocijaba en el sufrimiento de otras personas y que recibió miles de millones de dólares en donaciones que mágicamente desaparecieron en las arcas de la Iglesia Católica? Y además, para todo lo que os voy a mostrar, os voy a enseñar todo tipo de imágenes, pruebas y documentales que llevan siendo públicos desde hace muchísimos años y que muy poca gente habla de ello. Y no entiendo el por qué, porque más gente incluso dentro de la propia Iglesia Católica debería hablar de ello. Bueno, sí que entiendo el por qué. Lo peor del tema es que mucha gente, como por ejemplo era mi bisabuela, que en paz descanse, era increíblemente fan de esta mujer, sin tener ni la más remota idea de cuál era la verdadera función que hacía esta mujer para la Iglesia Católica y cómo se comportaba, qué clase de cosas decía y en qué consistían sus misiones para ayudar a la gente. Así que la pregunta de ¿era Madre Teresa una buena persona? Respuesta corta, no. Respuesta larga, no. Empecemos con el vídeo. Bien, antes de entrar en las pruebas, quiero hacer un poquito de definición de qué es un misionero o en qué consiste el trabajo de un misionero. Mucha gente cree que un misionero es aquella persona que va a ayudar a los nativos de una región o de algún país que tiene algún tipo de problema. Plot twist, los misioneros no ayudan en absolutamente nada la abrumante mayoría de las veces. Quienes ayudan y quienes sí merecen un mérito terrible son médicos, enfermeros y voluntarios en general que van a esos países, en la mayoría de ocasiones no cobrando absolutamente nada y en muchas ocasiones ponen hasta en riesgo sus vidas para tratar a pacientes que no conocen de absolutamente nada y que no se pueden permitir ningún tipo de tratamiento, no solo dolencias de todo tipo que además pueden ser contagiosas y que ponen en riesgo sus propias vidas los médicos que van a esos lugares, sino además muchas veces que van a países que tienen auténticos conflictos y que ellos mismos también podrían sufrir algún tipo de problema por estar ahí. Esos sí que son verdaderos héroes. Ahora podríamos entrar en una especie de debate moral de si realmente existe el altruismo al 100%, de si esa gente lo hace al 100% de manera altruista o si lo hacen porque también se sienten bien por hacerlo. La cuestión es que lo hacen. ¿Y queréis saber quiénes no lo hacen? Los misioneros, porque los misioneros no van a ayudar como ayudan los médicos salvando vidas. Los misioneros van a convertir a su religión a los nativos de cierto territorio. Esto quiere decir que básicamente van a convencer a la gente a que se convierta a su religión. Quiero pensar que no lo hacen por un motivo malvado, porque a fin de cuentas se piensan que su religión es la verdadera. Pero en realidad su religión hace el mismo efecto que la religión original de esos nativos de allí. Es decir, absolutamente ninguna. Lo que hacen es ir y manipular a los nativos de esa región, muchas veces totalmente inculturizados, a convertirse a una religión que no conocen de absolutamente nada sin poderse informar más allá ni tener más opciones de las que trabajar. Y de esa manera es como la Iglesia extiende sus redes de creyentes a gente que no tiene ni siquiera acceso a un libro en muchas ocasiones. Absolutamente maravilloso, lo sé. Quería dejar constancia de esto porque sé que muchas personas se piensan que los misioneros van a hacer buenas acciones o a salvar vidas, cuando esto no es cierto. Los que hacen las buenas acciones y salvan vidas son los médicos. Los curas, no. Los misioneros solo van a que creas en su religión particular y a convencer a los nativos de esa región de que crean en Cristo, en Zeus, en Thor o en el dios que les dé la gana. Y sí, soy de esas personas a las que les da mucha rabia que cuando a alguien le ocurre algo y los médicos lo salvan dicen ¡gracias a Dios! Y es tipo... En serio, habiendo dejado esta primera parte lo suficientemente clara, si no me creéis, como os he dicho, podéis buscar información de lo que queráis. En algunas ocasiones estas misiones de misioneros ¡Misiones de misioneros! sí que pueden venir al mismo tiempo acompañadas de médicos, pero lo dicho, no siempre y no es el objetivo de esos misioneros, cuyo único objetivo realmente es convertir a esos nativos en su religión particular. Ahora bien, ¿cuál es la imagen que intenta hacer la Iglesia Católica pintar sobre la Madre Teresa de Calcuta? Una señora que ayudaba a los pobres
pobres, que ayudaba a los enfermos. Y lo cierto es que la realidad está muy distante de la publicidad que le quiere dar la Iglesia Católica. ¿Y por qué la Iglesia Católica le daba tal buena publicidad a la Madre Teresa de Calcuta? Pues por todo el dinero que le beneficiaba de manera absolutamente abrumante a la Iglesia la imagen de Madre Teresa de Calcuta. Para los que no lo sepáis, se llama Madre Teresa de Calcuta porque la mayoría de sus misiones fueron en Calcuta, que es una ciudad de la India. Existen cientos de imágenes, miles de documentales al respecto de estos hospitales, que más que hospitales eran más bien casas de los muertos. Podéis encontrar miles de imágenes por donde queráis, algunas más fuertes que otras, y os voy a enseñar solo unas pocas, donde las condiciones en las que vivían estos enfermos eran deplorables. Personas que tenían enfermedades que en muchas ocasiones eran personas que requerían cuidados ya paliativos, para terminar ya, para perecer en la cama, para terminar sus últimos días de la manera más humana posible. Sin embargo, Madre Teresa no era precisamente un doctor, ni mucho menos. De hecho, la mayoría de estos sitios carecían totalmente de doctores de cualquier tipo. Lo único que tenía esta pobre gente moribunda era simplemente a monjas vestidas de azul y blanco, rezando a los pies de su cama y haciendo en muchas ocasiones conversiones al catolicismo a personas que prácticamente no podían ni pensar del dolor que estaban sintiendo. Hay varios documentales por ahí que nos puedo mostrar por razones de copyright, que se pueden ver a pacientes que ya requieren cuidados paliativos, que no están recibiendo siquiera sedantes, ningún tipo de analgésicos ni nada que alivie su dolor. Personas sufriendo en la más absoluta y extrema pobreza, negada de cualquier tipo de atención médica, y que lo único que hace es que hay un montón de monjas en esa casa asquerosa que les convierten al catolicismo para que en sus últimos días aprovechen a convertirse y vayan al cielito de los católicos. Y sé que algunas personas dirán, bueno, pero al menos tenían una cama donde vivir sus últimos días y les cuidaban. Decir eso es una irresponsabilidad absoluta, porque la falta de doctores significa que puede ser que más de una persona no tuviera por qué acabar así. Podría ser que muchas de esas personas no le hubiera llegado todavía su día si no fuera porque fueron a esa maldita casa de los muertos. Sin embargo, si no te dan siquiera los más mínimos medicamentos y lo único que hacen es rezar todo el día y darte algo de comida, pues ¿qué queréis que os diga? Así a mí también me darían ganas de que me llevara Diosito. Pero la historia de Madre Teresa de Calcuta no termina aquí, porque sé también que muchos diréis, bueno, es que está en esas condiciones porque es que a lo mejor le faltaba fondos. ¿Sabéis cuál es la realidad? Madre Teresa de Calcuta en sí, ella como persona física, y su ONG recibieron a lo largo de los años miles de millones de dólares en donativos. Las condiciones pésimas que tenían sus casas ridículas eran básicamente porque ella donaba la mayoría de lo que cobraba a la Iglesia Católica, mientras que destinaba a estas casas el aporte mínimo que necesitaba para permanecer con ellas corriendo. Cuando Diosito también se llevó a la Madre Teresa, de repente todo el dinero que tenía en sus arcas se desvaneció. Como por arte de magia, nadie volvió a saber nunca más qué fue de los miles de millones de dólares que habían en las arcas de sus donaciones. Y es precisamente por este motivo por el que la Iglesia Católica le daba tan buena publicidad a la Madre Teresa. Es básico de negocio 101. Pensadlo desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Tienes a una monja que resulta que te trae miles de millones de dólares en donativos a tu iglesia. Os recuerdo una cosa importante, ni siquiera les daba sedantes a esas pobres personas que requerían de cuidados paliativos. Pues la iglesia piensa, ok, vamos a darle más publicidad. ¿Por qué? Porque eso nos trae más donativos, más beneficio. Y obviamente porque ¿por qué iba la iglesia a hablar mal de una señora que era una pobre señora mayor que había hecho más de 500 misiones? Pero ya no solo por el hecho de lo que os he contado, que todas sus casas eran básicamente una casa para ir a morir, sin ningún tipo de atención o cuidados médicos de ningún tipo, y haciendo únicamente conversiones constantes al catolicismo de gente que estaba en su estado más moribundo posible, porque en la mente de esas monjas, también ignorantes a más no poder, al menos sus almas irían al cielo católico, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, porque como todos sabemos, el cielo no es real. Bueno, el que ves cuando miras hacia arriba sí que es real. Bueno, más o menos, depende de lo que concibas como cielo. Si te refieres a la atmósfera terrestre, entonces sí que es el cielo. Pero en sí como tal no hay ningún
cielo definido, porque lo que estás mirando es el universo en realidad, porque no es que veas del todo las partículas de la atmósfera, y es muy grande la atmósfera, como... En fin, da igual. La cuestión es que, como estaba diciendo, esta señora era una terrible persona. Y sí, hacía esto totalmente a propósito. En más de una entrevista habló sobre el tema, y la tipa decía cosas como la siguiente. Decía que existe algo bonito cuando ves a la gente sufrir en la pobreza, que es algo así como la pasión de Cristo, y que el mundo se beneficia enormemente de ello. Llámanme loco, pero eso lo considero ser toda una sádica, pero en potencia. Es ser una persona increíblemente sádica el regocijarte y decir que ver a gente sufriendo es como ver la pasión de Cristo, como si ellos fueran Cristo, para que luego digan que creer en esas cosas no hace daño. Pues sí, y no solo a ella, sino al resto de personas también. Pero esto no fue la única perlita que esta mujer soltó. Esta mujer, al igual que el último papa, ese que destituyeron porque era demasiado radical, por decirlo suavemente. ¿Os acordáis que ese último papa habló en contra de los preservativos cuando estuvo en África? El país con más del mundo. Sí, ese papa. Bien, pues esta señora era su fan también, al parecer, porque opinaba exactamente lo mismo. Decía que el preservativo era pecado. Tal cual lo escucháis, pecado. Porque nada mejor que recomendarle a gente inculturizada que has convertido a tu religión ridícula que no usen preservativo para que se transfieran más enfermedades entre ellos y que luego vuelvan a tu casa listos para morir todos dentro de tu casa y que tú les reces de nuevo a Diosito para que mueran también dentro de tu casa. Absolutamente maravilloso, ¿verdad? Como os he dicho, esta mujer recibió miles de millones de dólares en donativos, no solo por parte de organizaciones, de políticos, de ONGs, de personas. Hasta mi bisabuela, la pobre, le donó en su momento el poco dinero que tenía. También recibió dinero por parte de gobiernos dictatoriales, como el de Haití en aquella época. Pero además, con todo el dinero que tenía, que se podría haber permitido perfectamente contratar a unos cuantos buenos médicos y crear hospitales de verdad, lo único que hacía era abrir una casa detrás de otra para que la gente pobre y desesperada entrase a que simplemente le rezaran a Diosito mientras ellos ni siquiera tenían sedantes para pasar bien los últimos días de su vida. Ese nivel. Todos pegados en camas, una al lado de la otra, sin la más mínima separación de seguridad, para que si alguno tenía alguna enfermedad peor que el otro, pues, ¿por qué no? Se la contagia y todos se terminen igual. Pero eso no fue la única perla absoluta que soltó esta mujer, ya que por si no lo sabíais, esta mujer obtuvo el Premio Nobel de la Paz. ¿Te lo puedes creer? Los premios Nobel. Un chiste. No tienen más, de verdad. Yo sé que la gente concibe los premios Nobel en plan de ¡oh, un Nobel! ¡Es absolutamente increíble! ¡Tiene un Nobel! Bien, pues los Nobel son unos premios ridículos, exactamente igual que los Oscar. Exactamente lo mismo. Los premios Nobel, a pesar de ser premios que supuestamente deberían premiar cosas con sentido, no son más que unos premios ridículos y totalmente politizados, igual que los Oscar, donde les dan el premio a lo que les sale de los huevos sin tener en cuenta absolutamente nada. De hecho, hay muchos grandes científicos a lo largo del tiempo que sin lugar a dudas se merecerían muchísimo más un premio Nobel más que otros científicos que han obtenido ese premio Nobel ridículo. En fin, pues si no fuera suficiente chiste ya lo de los premios Nobel, pues resulta que la Madre Teresa de Calcuta obtuvo el premio Nobel de la Paz. ¿Os lo podéis creer? Impresionante, ¿verdad? Una señora que los donativos los destinaba a dárselos de vuelta a la Iglesia Católica en lugar de dárselo a tener ni que sea sedantes para la gente que iba a sus casas ridículas, obteniendo el premio Nobel de la Paz. ¿Y sabéis qué usó en su discurso cuando obtuvo el premio Nobel de la Paz? Bueno, habló de muchas cosas, pero una de las cosas más divertidas que dijo, divertidas por no decir absolutamente asquerosas, fue que se puso a decir que los países que tenían aprobado el aborto eran los países más pobres. Y empezó a crear una especie de metáforas ridículas sobre que el aborto corrompe la paz, como si tuviéramos alguna especie de guerra contra el aborto. En fin, el discurso es una payasada religiosa como una casa, culpando a las madres que han tenido algún tipo de aborto como si fueran literal asesinasaos. ¿Vale? Asesinasaos, lo podéis ver aquí. Una auténtica payasa, pero de las más grandes, saltándose totalmente a la torera por cualquier tipo de cosa, calificando el preservativo como un pecado, el aborto como un asesinasao y diciendo que ese es el mayor destructor de la paz de hoy. Esto es su discurso original, ¿vale? Lo podéis buscar. En resumen,
¿Quién era Madre Teresa de Calcuta? Una señora horrible, horriblemente religiosa, corrupta a más no poder, que obtenía donaciones de cualquier tipo de cosas y extremadamente fangirl de la Iglesia Católica, hasta tal punto que daba básicamente todo lo que obtenía para la Iglesia Católica, y entonces a la Iglesia Católica, como le beneficia tantísimo, le daba un montón de publicidad en un montón de sitios en plan de ¡ay, mírala! Es una santa, es una mártir. Y de esa manera seguir promoviendo ese bulo de que era una buena persona cuando estaba lejos de ser una buena persona, no da ningún tipo de cuidado a la gente que tenía, a pesar de que les sobraba el dinero por todos sitios. Y gracias precisamente a esa ridícula estrategia de marketing por parte de la Iglesia Católica, que gracias a que la tipa les daba millones de beneficios anuales, pues la gente, y mucha de ella a día de hoy, se cree que Madre Teresa de Calcuta era una buena persona cuando estaba muy lejos de serlo. Y aquí creo que ya no juegan temas de creencias, porque como os digo, muchos de estos misioneros se piensan que están haciendo algo bueno, porque se piensan que si convierten a los nativos al catolicismo, irán al cielito de Diosito. Pero es que cuando haces tales cosas como incluso ver que tus hospitales, entre muchas comillas hospitales ridículos, son una sala absurda donde no existe siquiera un mínimo espacio de separación entre los pobres enfermos que están ahí, y les niegas cosas como incluso sedantes para pasar sus últimos días, y encima cuando te preguntan periodistas, tú coges y dices que hay algo bello en que sufran, que es como la pasión de Cristo, la verdad, estás lejos incluso de considerarte dentro de los estándares católicos una buena persona, muy lejos. Y que este último papa, ese papa que han cambiado por el anterior para hacerse súper modernitos, porque ay mira, el Papa Francisco, que es tan moderno y es tan progresista, la haya calificado en el 2016 como una santa, déjame que me ría. De verdad, déjame que me ría. Yo no creo en el diablo, ni mucho menos, porque es absolutamente ridículo creer que hay un señor con cuernos, que en realidad su imaginería viene por parte de otra religión pagana anterior al cristianismo, pero esto no lo sabrán, que está en un infierno y que te va a pinchar con su tridente en el culo. Pero si yo creyese en eso, nombraría a Teresa de Calcuta su concubina o algo del estilo, porque eso, señores, lo que hacía esta señora y lo que hacen todas las monjas que continúan con su tarea, eso es verdadera maldad, pero auténtica y verdadera maldad. Mucha gente se queja de que yo en repetidas ocasiones hablo mal de las religiones y este tipo de cosas, pero es que es imposible no hacerlo, sinceramente. El origen de todo esto es la creencia en algo totalmente absurdo. Es la creencia de que creer en eso te va a llevar a un cielo en otra vida ridícula bajo un pretexto de algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y si no tuviéramos ese tipo de cosas, nuestra sociedad, nuestra humanidad ya habría colonizado la galaxia. Sinceramente, imaginaos una sociedad que en lugar de que la mayoría de la población creyese en mitos y leyendas exactamente igual que lo hacían los romanos o los egipcios, imaginaos una humanidad donde todos fueran, no sé, astrofísicos, por ejemplo, o médicos, o biólogos. Habríamos ya descifrado la incógnita de la inmortalidad. Puede que hubiéramos curado todas las cosas que existen en el mundo. Puede que hubiéramos hasta inventado los viajes intergalácticos. Pero no, en lugar de eso nos encontramos a una señora vieja que lo único que hace es rezar, negarle medicamentos a gente que necesita cuidados paliativos y gente dándole dinero a esa persona porque se creen que es una buena persona. E ignorancia, mucha ignorancia popular. Luego algunos me dirán que es que no respetas, Salas, no respetas. Y lo que hizo esta señora fue respetar. Respetaba ya siquiera la vida de las personas que estaban y que siguen estando todavía en la India dentro de sus misiones. No, realmente no. Espero que os gustara el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros si queréis, porque estoy haciendo una promoción y es que solo por suscribirte, automáticamente te suscribes. El 100% de mis suscriptores están suscritos a mi canal, es absolutamente maravilloso. No olvides difundir este vídeo, si quieres también, para intentar evitar un poquito esta creencia ridícula popular de que esta señora es alguien buena. Te mando un abrazo muy grande y si eres creyente, espero con este vídeo haberte hecho plantearte un poquito las cosas. Haberte hecho plantearte un poquito si realmente crees en algún momento que la religión no hace ningún tipo de daño o que no hace nada malo, porque es que solo estás creyendo en eso y ya está. Plantéatelo. Y si me dejáis recomendaros algo, os recomiendo, si queréis iniciaros en la ciencia y en el pensamiento científico, el documental Cosmos, uno de los mejores documentales para iniciaros dentro de la ciencia y el método científico. Que por cierto, el método científico y la ciencia no es una creencia, porque la ciencia no se cree en nada y ninguna de las cosas es una verdad absoluta y siempre está sujeta a posibles cambios de después. Eso es algo que mucha gente no lo tiene claro y se piensa que la ciencia también es una creencia en algo, cosa que no. Sin más, os mando un abrazo muy grande y como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.